como tribunales de apelación las salas civiles del tribunal de turno del Tribunal Departamental de Justicia y como tribunales de casación para procesos ordinarios, solamente para procesos ordinarios de materia civil, las salas, la sala única civil del Tribunal Supremo de Justicia, que también es de materia familiar. En lo que respecta a los procesos de materia familiar, son los mismos prácticamente, lo único que cambia es el nombre, entonces no es ninguna cosa complicada. Para empezar, el juzgado público en materia familiar de turno, luego como tribunal de apelación la sala familiar civil y familiar de turno del Tribunal Departamental de Justicia con sede en Cochabamba. Y finalmente, para los procesos ordinarios de materia familiar, la sala civil y familiar del Tribunal Supremo de Justicia, que es una sola sala. Lo mismo podemos afirmar de los juzgados de materia laboral, juzgados y tribunales de materia laboral, es decir, la sala, el juzgado de partido y del trabajo, de partido del trabajo y de la seguridad social como juzgado de primera instancia. Luego la sala social decía la sala social del tribunal de turno, porque son varias del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces estaría respondida esa pregunta. Lo que señalaba Juan David es correcto, pero había que complementarlo. ¿Comprendido hasta ahora? ¿Sí o no? Pregunto. Vamos a la siguiente pregunta, si es que no hubiesen dudas. Yo quisiera que respondan cabalmente. Estas son preguntas básicas que las estamos tratando de responder para que ustedes tengan la respuesta correspondiente. La pregunta número 2, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted? Mariela, doctor. Ah, Mariela, disculpe. Adelante. Bueno, pregunta número 2. ¿Cuál artículo del Código Procesal Civil establece los requisitos para interponer una demanda o proceso de materia civil? Ya. ¿Alguien quiere responder? ¿Ninguno? ¿Nadie? Bueno, les comento que los artículos 110, tanto del Código Civil boliviano como del Código Procesal Civil, son de mucha importancia en los procesos de materia civil. Y en lo que corresponde
Entonces tengan presente el artículo 110 tanto del Código Civil como del Código Procesal Civil son de suma importancia. Pasamos al cuadro siguiente. Me imagino que ya ustedes lo saben, lo dominan esto. Lo han leído además el cuestionario de hoy. Se los he pasado. ¿Han podido leerlo este cuadrito? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Por favor, quisiera que me contesten. Debe haber un diálogo fluido entre el facilitador, que soy yo, y ustedes, que son los verdaderos protagonistas de la materia. Quisiera que me contesten, eso sí, porque si no yo hablo en vano, ¿no? Doctor, buenas noches. Bueno, respecto a mi persona sí he ido revisando. Sí, El cuadrito es la estructura de un memorial. ya. Fíjense ustedes que el Código Procesal Civil establece en su artículo 110 cuáles son los requisitos para interponer una demanda o proceso de materia civil que sea válido en derecho. Y bueno, ahí está en el cuadro que ustedes tienen el conjunto de requisitos que se exigen con la explicación correspondiente. Pero les quiero decir que básica, que ya se las he explicado, también se las he dicho en clases presenciales, que se puede utilizar tanto en los procesos de materia civil como de materia familiar, de materia penal, de materia laboral e incluso de materia de la niñez y adolescencia. Si se respeta esa estructura que yo utilizo, no van a equivocarse y van a tener una demanda o proceso judicial correctamente formulada. Entonces, no sé si nos detenemos a analizar ese cuadro que dicen ustedes o no es necesario, o vamos directamente a la estructura que yo aplico. ¿Qué dicen ustedes? Lo que trato de hacer con sus personas es un diálogo, porque si yo hablo solo por ahí, la verdad que si ustedes no me dan señales de que me están escuchando, pues resulta muy tedioso, realmente. Así que por favor, pronúnciense, que haya participación, que se demuestre que tienen interés en aprender estos aspectos que me parece que son básicos. Yo he tratado de escoger hasta hoy lo que considero más importante para nuestra materia. Así que por favor, indíquenme si les parece, no les parece, si tienen alguna duda, pregunta, o lo saben ya, por ahí lo saben. Entonces, adelante, por favor. Si no me indican nada, quiere decir que lo estudiaron el cuadro y pasamos a la siguiente pregunta. Les informo una cuestión. Hace pocas semanas atrás redacté 50 preguntas y 50 respuestas para alumnos de otra materia y les indiqué que si ellos comprendían cabalmente, estudiaban esas
preguntas y respuestas y van a tener una base formidable para proseguir con sus estudios jurídicos. No sé si les interesará ese cuestionario o no. Es realmente una estupenda base, eso sí. Me dicen en lo posterior, no hay problema. Pasamos a la siguiente pregunta, entonces. Esto ya lo saben, ¿no es cierto? Ya lo han visto, ya lo han leído. Lo mandé en horas de la mañana. Pasamos a la pregunta 3. De este cuestionario van a rendir su primer examen parcial, por si acaso. Entonces tomen nota, por favor, tomen nota. Sé que la mayoría lo hace, pero recuerden ustedes que los conocimientos jurídicos no se transmiten por computadora o por la almohada. Hay que leer. Si uno no lee, no puede conocer el derecho a cabalidad. La pregunta número 3, por favor. ¿O es necesario explicar este cuadro? ¿Qué dicen ustedes? No es necesario. Ya, está bien. La pregunta número 3. Pregunta Bueno, 3. ¿Cuál es la estructura básica que debes respetar para interponer un proceso judicial de cualquier materia de la justicia ordinaria? Ya. Es lo que yo les decía, ¿no? Digamos, a mí me parece que el artículo 110 del Código Procesal Civil tiene determinados hierros. Pero ustedes ahí, si lo leen, van a poderle entender. Ahora bien, yo, por ejemplo, utilizo una estructura que se puede aplicar para procesos de materia civil, de materia penal, de materia familiar, de materia laboral. Y es básicamente la siguiente. Primero, la indicación de la autoridad a la que nos dirigimos. Luego, la suma o síntesis. Posteriormente, las generales de ley de la persona accionante o demandante, o querellante, si se trata de un proceso penal. Tras de ello, los antecedentes necesarios. Seguidamente, las normas legales que resulten aplicables al proceso. Luego, la formulación del proceso. Posteriormente, las peticiones procesales. Seguidamente, los otros CIES con sus aspectos particulares. Finalmente, la indicación de los honorarios profesionales, domicilio procesal, fecha, lugar y fecha, adagio jurídico y firma. Sencillo. Si usted respeta ese esquema o estructura, planteará cabalmente el proceso. Este cuadrito lo podemos explicar en forma precisa y cabal el próximo sábado. Pese a que
supuestamente hay bloqueo, el docente procurará estar presente en la clase presencial. ¿Tomaron nota de esa estructura o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se entendió o no se entendió? Puede que no se hubiera entendido. Sí, doctor, se ha entendido. ¿Quién habló? Lady Villaduel. Ney, ya correcto. Entonces, la estructura ya está explicada. Y vamos a ver el próximo sábado cómo lo aplicamos para un proceso civil o para un proceso penal. Van a ver ustedes que sí se puede hacer. Pasamos a la parte referida a otras preguntas de la materia. La número 5, por favor. ¿Quién le puede dar lectura? Tomen en cuenta que... Yo, doctor. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo se llama? Lady Villaduel. Adelante. Pregunta 5. Teniendo presente el mandato judicial o poder notarial, ¿una persona puede transferir o vender una cosa a sí misma? ¿En qué casos ocurre? Indique artículo 471 Código Civil. Ya. ¿Qué dicen? ¿Qué responden a ese respecto? ¿Alguien quiere contestar? Yo les pido que traten de responder, no importa si se equivocan. Hagamos más participativa la clase. Doctor, según el artículo 471, dice, ¿no? El contrato celebrado por el representante consigo mismo, sea en nombre propio o en representación de un tercero, es anulable, excepto si lo permite la ley. Ya. Sí, aquí el código se refiere a que es anulable un contrato, pero que puede ser permitido legalmente si lo establece la ley. Bueno, ustedes fíjense en los casos en que una persona otorga, sea natural o jurídica, otorga un mandato, que es un contrato, para que otra persona, sea natural o jurídica, por ejemplo, transfiera un vehículo de propiedad de la persona otorgante. ¿Es legal o no es legal? ¿Qué dicen ustedes? Y con las facultades de que esa persona, la que está autorizada, pueda transferirse el bien a sí mismo. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es permisible legalmente? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, Noemí Sarabia otorga un poder a Juan David para que transfiera el vehículo que le pertenece a Noemí Sarabia a otras personas e incluso a la propia persona de Juan David. ¿Es correcto eso? ¿Sí o no? ¿Es legal? ¿Es permisible legalmente? Quisiera que me contesten, por favor. Sí, doctor, porque le está dando un poder para que pueda Sí, sí, transferir a sí. nombre de otra persona. Y es una práctica cotidiana que se hace, ¿no es cierto? Así que no hay ningún impedimento legal que sea
contrario a lo establecido por el artículo 14, parágrafo 4 de la Constitución Política del Estado, por lo tanto, es plenamente legal. Y si se trata de un inmueble, ¿también sería legal? ¿Sí o no? Sí. La venta, así mismo. ¿Cuál es la particularidad de esa venta? Que el propietario está otorgándole una autorización legal al apoderado para que transfiera el inmueble de propiedad del primero, incluso a favor del propio apoderado. Es decir, puede efectuarse una venta, en este caso, a su propia persona, el apoderado. Les pregunto, a ver, ¿pudiera darse la situación de que mediante poder o mandato, poder notarial o mandato, una persona varón contraiga matrimonio con otra persona varón? Si es que la otorgante es mujer, ¿sí o no? Caso extremo, por supuesto. Digamos, la señorita reside en el Brasil y el matrimonio debe efectuarse en la ciudad de La Paz. ¿Puede otorgarle un poder a un señor varón para que contraiga matrimonio con su esposo? ¿Con el que será su esposo? Sí, se puede. Es un caso extremo, pero sí se En puede. nombre de Sí, sí, sí. Entonces, analicen esa situación. ¿Que es posible? Sí, es posible. Legalmente es posible. Que no sería ético y demás, que puede ser contrario a la costumbre, sí, por supuesto, pero que es legalmente posible, sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Ya, A adelante, propósito, Ángel. a propósito de la sucesión hereditaria, ¿quiénes son los herederos forzosos y quiénes los herederos simplemente legales? Señale. Ya. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Doctor, los herederos forzosos serían los hijos, ¿no? Los descendientes. ¿Y quién más? Ángel. Cónyuge. El cónyuge. Y lo otro, los herederos simplemente legales serían Los otros hijos fuera del matrimonio. No, no, no. Ya, escúchenme una cuestión. Los herederos forzosos son la o el cónyuge supérstite del fallecido, para empezar. Y los hijos sean estos nacidos dentro del matrimonio o fruto del matrimonio, fuera del matrimonio o adoptivos. Tienen los mismos derechos según la Constitución Política del Estado en su artículo 59. Ahora bien, ¿quiénes son los herederos simplemente legales? A falta de los herederos forzosos, son los padres ascendientes, los hermanos, los descendientes. los primos, los sobrinos y otros. Ellos son Los herederos herederos. simplemente legales. ¿Qué dice sobre la posesión? Eso no lo he colocado, pero lo agrego ahora. ¿Qué dice sobre la posesión de los bienes coheredados?
para el caso de los herederos forzosos, deben pedir posesión en los bienes coheredados. Los herederos forzosos no, según lo determina el artículo 1007 del Código Civil y 457 del Código Procesal Civil. Los herederos forzosos no necesitan pedir posesión, suceden sin necesidad de que se les ministre posesión, por si acaso. Esto me recuerda que en una institución de servicio de provisión de servicio de agua potable, yo le decía al asesor legal, pero fíjense, el Código Procesal Civil ya no exige ese requisito de pedir la posesión, que además se haya establecida por el Código Civil en su artículo 1007. Entonces ténganlo presente eso. Pasamos a la siguiente pregunta. Tomen nota, por favor. La número 7. ¿Quién le puede dar lectura? Voluntarias, voluntarios. Todos deben estar contentos después del triunfo del seleccionado nacional, ¿no? Adelante, por favor. Pregunta número 7. A los seres humanos concebidos en el vientre materno, aún no nacidos, ¿se les reconoce el derecho a la sucesión hereditaria? ¿Qué dicen ustedes? Sí, doctor. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Quién contestó? Noemí. Noemí. ¿Cuáles serían los artículos aplicables? ¿De qué normas? Artículo 14, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado. Los seres humanos concebidos, aún no nacidos, cuentan con capacidad jurídica. Por si acaso. ¿Sí o no? Sí, doctor, lo dice en el artículo 3 del Código Civil. ¿Qué dice, a ver, el artículo 3 del Código Civil? Indica que toda persona tiene capacidad jurídica. A ver, léalo, el artículo 14, parágrafo primero de la Constitución. No tengo constitución, doctor, vas a disculpar, pero voy a buscar. Todas las personas, dicen, nacen con capacidad jurídica, con arreglo a las leyes. Entonces, sí, una persona concebida en el vientre materno tiene capacidad para ser heredero forzoso de su causaviente. Pasamos a la siguiente pregunta. La número 8. A ver, aquí es ya, esto es una cuestión que se les puede presentar en cualquier momento. Por favor, ¿quién le puede dar lectura? Yo lo leí, doctor. Adelante, ¿cómo se llama? Noemí. Ya. Pregunta 8. Los trámites de aceptación de herencia a favor de los herederos forzosos mayores de edad, ¿ante qué autoridad se interponen como procesos voluntarios de materia civil? ¿Alguien quiere responder? ¿Se imaginan ustedes, viene su cliente cuando ustedes han ingresado como abogados y le dice, quiero que ante el fallecimiento de mi esposo realice
la demanda o trámite respectivo para ser declarados herederos forzosos. Yo y mis hijos. ¿Qué debe hacer usted? Práctica jurídica. ¿Cuál sería la respuesta? Doctor, buenas noches. Tengo un casito similar a eso, pero como, bueno, son todos mayoría de edad, ¿no? Y están de acuerdo para hacer la declaratoria de herederos. No sé si está relacionado con esto, esta parte. La cuestión es que primeramente están solicitando certificado de descendencia, ¿no? Que es la cónyuge. Posterior a ello hay una serie de requisitos. Con ellos se van a aproximar ante el notario. Ya. Lo que pasa es que, Sandra, debemos responder a la pregunta. Evidentemente que podría haber otra pregunta que diga cuáles documentos se deben presentar. Pero aquí lo más importante es lo siguiente. Si, por ejemplo, fallece el padre de Alfredo, por decir un nombre, Alfredo tiene 4 hermanos. Él es mayor de edad, pero tiene 3 hermanos menores de edad. Y tiene a su madre, que vivía en relación de unión conyugal con su padre fallecido. ¿Puede Alfredo realizar el trámite de aceptación de herencia? ¿Ante qué autoridad? ¿Para quién puede efectuar ese trámite? Quisiera que traten de interpretar y me responden, por favor. Fíjense que son preguntas básicas, importantísimas, sin embargo. Porque mañana puede venir su primo, su prima, pariente y demás y le pregunta a usted. Le dice, vos estás estudiando Derecho, a ver, indícame. Y no es nada del otro mundo, ¿no es cierto? A ver, por favor, ¿qué me contestan? Quisiera que analicen y respondan. Se pueden equivocar conmigo 1000 veces. No hay problema. Lo que no quiero que se equivoquen es ya en otras instancias. ¿Qué me dicen? ¿Son preguntas importantes o no? Sí, doctor, son preguntas. ¿Y qué responden, Neidy? Estoy en eso, doctor. Doctor, si los herederos forzosos en buena fe aceptan, ¿no? Firmar la sucesión, tendrían que acercarse ante el notario de fe pública nomás, doctor. Ya. Este tema lo he explicado a los alumnos del segundo semestre. Escúchenme una cosa. Fallece el padre de Alfredo. No estamos refiriéndonos a nadie en particular. ¿Quiénes son los herederos forzosos de Alfredo? Perdón, del padre de Alfredo. Pongámosle Luis. Son la esposa y los hijos. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ya. Y si Alfredo no hubiese sido casado, sencillamente vivía en unión conyugal libre o de hecho con la madre de Alfredo, ¿tiene ella derecho a heredar? Sí. Sí, pero tiene que interponer una demanda. Por si acaso, quisiera que me pregunten ese aspecto el próximo sábado. Ya.
Entonces, digamos que están unidos en matrimonio. ¿Quiénes son los herederos forzosos? La esposa de Luis y los hijos de Luis, independientemente de si son hijos de la esposa de Luis o de otras mujeres o son adoptivos. Ahora bien, si son personas mayores de edad, se debe efectuar el trámite de aceptación de herencia ante notario de fe pública. Pero si los hijos del fallecido son personas menores de edad, se debe interponer una demanda de declaratoria de herederos que la debe efectuar la mamá de los hijos del fallecido en su condición de tutora. ¿Ante quién? Juez público civil y comercial. Ante el juez público de materia civil y comercial. ¿Correcto? Eso tengan en cuenta. Eso el Código Procesal Civil ni el Código Civil lo aclaran, lo señalan de forma nítida, pero se les está indicando. Entonces ya está aclarada, Sandra, la figura. Sí, doctor, pero la pregunta dice cuando son mayores de edad, doctor. Cuando son mayores de edad, usted solamente efectúe el trámite de aceptación de herencia ante notario de fe pública. ¿De acuerdo? Sí, doctor, por eso le había respondido ante el notario de fe pública, por lo que decía mayores de edad. Ahora bien, ¿y qué documentos hay que presentar? Certificado de defunción, certificado de matrimonio y certificado de nacimiento de los hijos. ¿De acuerdo? Le puede incluso el notario pedir fotocopia de las cédulas de identidad o folio real de los inmuebles que van a heredar los herederos forzosos. ¿Quién redacta el memorial? El notario de fe pública, doctor. El abogado, doctor, para pedir ante el notario de fe pública. El notario de fe pública no redacta, es el abogado. Sí, doctor, me he equivocado. Ya ténganlo presente eso. O sea, nosotros, les quiero decir, no nacemos sabiendo, siempre debemos recibir alguna indicación. Por eso conmigo, les vuelvo a decir, se pueden equivocar. A bien, les sugiero que pregunten, opinen, digan. Entonces la pregunta 9 ya está respondida, ¿no es cierto? El notario le va a decir, presénteme su memorial. La pregunta 10 ya está contestada, ¿no es cierto? A ver, ¿qué documentos se deben adjuntar? Para empezar, certificado de defunción en originales. Certificado de matrimonio en originales. Certificado de nacimiento de los hijos en originales. Puede que, o sea, por supuesto, la fotocopia de las cédulas de identidad del fallecido, de la esposa, de los hijos, sí. Ahora vamos con la pregunta número 11. ¿Quién le puede dar lectura? Voluntarias, voluntarios. Doctor, buenas noches. ¿Cómo se llama? La pregunta, Elba. A Elba, adelante, Elba. La pregunta 11. En el caso de que los herederos forzosos sean personas menores, ¿cuál demanda judicial se debe interponer?
ante qué autoridad judicial y contra quién, indique artículo 60 de la Constitución Política del Estado, artículo 1029 del Código Civil y artículos 35 y siguientes. Del, que Del, es este de- CFPF. no sé, doctor, sinceramente. ¿Qué dicen los demás? Código de las familias y del proceso familiar. Bien, respondemos a la pregunta. Escúchenme, tengan presente esta situación. Si, por ejemplo, los hijos del fallecido son menores de edad, menores de 18 años para abajo, e incluso hay algún hijo por nacer, gestado en el vientre materno de la esposa o cónyuge, se debe interponer una demanda de declaratoria de herederos con beneficio de inventario. ¿Ante qué autoridad judicial? Ante el juez público de materia civil. ¿Contra quién debe ser formulada esa demanda? ¿Por quién debe ser formulada? Por la madre o tutora o el padre o tutor. ¿Y contra quién? Contra el Ministerio Público, aunque ni siquiera se lo cita el Ministerio Público. Fiscalía. Esto en aplicación del interés superior del niño, niña y adolescente establecido por la Constitución Política del Estado en su artículo 60, por el artículo 1029 del Código Civil y por los artículos 35 y siguientes del Código de la Familia y del Proceso Familiar. ¿Por qué para estos casos se debe interponer una demanda de declaratoria de herederos con beneficio de inventario a favor de los menores de edad, por cuanto estos no pueden en ningún caso heredar deudas de sus progenitores? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, doctor. Ya, ahora ya saben, pero que no se olviden, esto no está claramente especificado en el Código Civil ni en el Código que es del año 1975, hace mucho tiempo atrás, ni en el Código Procesal Civil. Resulta una cuestión hasta de cultura jurídica, ¿no es cierto? ¿Quién debe redactar el memorial o escrito respectivo? El abogado. El abogado. Certificado de nacimiento de los hijos menores. Puede que el juez le pida y es mejor adjuntar también las fotocopias de las cédulas de identidad del fallecido, de la esposa, en su condición de tutora y de los hijos menores. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Están tomando nota. Puede que estas preguntas vayan al examen, ya ustedes saben, yo presento siempre un cuestionario, les pido que estudien de ahí y luego les tomo el examen. Más fácil resulta para ustedes. Porque, Doctor, sí,
Y dentro de los requisitos o dentro de los documentos que se debe adjuntar, ¿y el certificado de descendencia se podría adjuntar? Porque en caso de mayoría de edad ante el notario se adjunta. Sí, sí, buena la pregunta. En realidad, el notario de fe pública le solicita el certificado de descendencia. Lo mismo pudieran pedirle el juez. Entonces, si usted ya cuenta con el certificado de descendencia, se ahorra un tiempo por cuanto si lo presenta ya no hay necesidad de pedirlo al CERESI, ¿no es cierto? Mejor si le presenta certificado de descendencia. Sí. Está bien, doctor. Gracias. Ahora bien, la pregunta aquí, ¿y si el fallecido no era casado con su cónyuge con la que tuvo 5 hijos? Ella, como cónyuge, tiene derecho a heredar los bienes del fallecido. ¿En qué casos ocurriría ello? ¿Qué me dicen ustedes? Esa pregunta no la coloqué porque íbamos a otros aspectos, pero me parece muy pertinente esa pregunta. Sí, sí, sí. La respuesta es sí. Fíjense ustedes, a ver, veamos. Caso práctico. Fallece el cónyuge. Fallece el cónyuge. Cónyuge decimos a dos personas que vivieron en relación conyugal. Los cónyuges tuvieron 2 hijos. Pongámosle que sean mayores de edad. Ella tiene derecho a heredar los bienes del fallecido, de su cónyuge fallecido. Hagamos de cuenta que los bienes están solamente colocados a nombre del fallecido. Una casa y un vehículo. ¿Tiene derecho a heredar la cónyuge? Sí. Sí, dice María. La respuesta es sí, tiene derecho. Pero con un requisito fundamental. Debe interponer previamente una demanda de reconocimiento y finalización de unión conyugal libre o de hecho ante el juez público de familia. Doctor, una pregunta. Sí. Si en caso no tengan hijos, pero tienen casa, lotes, vehículos, ¿qué pasaría? También Ya. hereda la mujer. Sí. Y tiene una hija, pero no es con ella, digamos. Muy aparte. No es con el fallecido. Así es. Sí, tiene derecho. Aquí, escúcheme, tiene que entrar a jugar el tiempo en el que estuvo vigente la relación conyugal. Por ejemplo, si la casa fue adquirida por el fallecido en marzo del año 2021 y ella demuestra en su demanda ante el juez público de familia que vivía en unión conyugal singular y estable desde enero del año 2021, sí tiene derecho a heredar.
Debe interponer, eso sí, esta demanda de reconocimiento y finalización de unión conyugal. ¿Contra quién la debe plantear? Contra los hijos si fueran mayores de edad y contra los padres o hermanos del fallecido en el caso de que no hubiesen hijos o que los hijos sean menores de edad. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente pregunta. Están tomando nota, me imagino. Pura práctica jurídica, ¿no es cierto? A mí me gusta esta materia. La número 14. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? Pregunta 14. Su cliente que se halla en posesión pública, pacífica y continúa en un inmueble del que es propietario, en el que ha construido su vivienda hace más de 10 años. Hace más de 10 años atrás le ha pedido a usted que interponga la demanda judicial correspondiente para que adquiriera el derecho propietario sobre ese terreno. A dicho efecto, es preciso que usted identifique e interprete cuáles son los modos de adquirir propiedad. Artículo 110, Código Civil. Ya. En otras palabras, llega su cliente y le indica que vive en un inmueble donde ha construido su vivienda hace más de 10 años atrás. Le pide que interponga la demanda judicial correspondiente para ser declarado propietario de ese inmueble, donde su cliente tiene construida su vivienda. Pero, ¿cuáles son los modos de adquirir la propiedad? Es algo que usted debe conocer necesariamente para saber que me dice quién le puede dar lectura, por favor. Esto es de suma importancia. Esta pregunta es clave. Yo, doctor. Adelante, Sandra. Artículo 110. Modos de adquirir la propiedad. La propiedad se adquiere por ocupación, por asección, por usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por la ley. Ya. Fíjense ahí. Por ocupación, dice. Esto para los bienes muebles solamente. Por ejemplo, un vehículo. Por accesión, cuando los propietarios de un inmueble son colindantes con un río y el río cambia de curso, le hace adquirir a uno en perjuicio del otro. Por usucapión, dice, es la posesión pública continua y pacífica durante más de 10 años. Por 5. Sí, doctor, esa es la respuesta a la pregunta. Luego, por la sucesión mortis causa, dice, por la sucesión hereditaria, en otras palabras. Artículo 1000 y siguientes del Código Civil. También por efecto de los contratos, por supuesto, la venta, que es una forma de transmisión de la propiedad, y otros establecidos por ley. Ahí, entre esos otros, se encontraba la Ley 247 de regularización del derecho propietario para vivienda urbana, que ha sido derogada y ha finalizado en su vigencia el 23 de septiembre del año 2022. Entonces, escúcheme, sugerencia, lean bien el artículo 110 del Código Civil. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta. Imagino que están tomando nota.
La número 15, por favor. Si tienen preguntas, reitero que las pueden plantear. La número 15, ¿quién le puede dar lectura? Por favor. Doctor, pregunta 15. En tal sentido, ¿cuál es la demanda o proceso de materia civil que debe interponer para cumplir el objetivo señalado? ¿A qué clase de proceso civil corresponde la misma? Indique. ¿Alguien quiere contestar? Está claro que se trata de una demanda de usucapión decenal o extraordinaria que corresponde al proceso ordinario de materia civil y que exige como requisitos fundamentales tener posesión pública, pacífica y continua durante por lo menos 10 años. ¿Respondido? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, doctor, respondido. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo, doctor? Perdón. Doctor, ¿puede volver a repetir, por favor? Me estoy confundiendo. ¿Quién hizo la última pregunta? Lo que pasa es que me interesa saber porque yo me doy cuenta quiénes están interesados en la clase o quiénes no. ¿Quién hizo la última pregunta? Lady Villanueva. Andy. O sea, respondiendo a la pregunta número 15, la demanda o proceso civil que corresponde es la demanda de usucapión decenal o extraordinaria que corresponde al proceso ordinario de materia civil, de acuerdo a lo que preceptúa el Código Civil en su artículo 134 o 138, perdón, ahí realmente estoy confundido en este momento y no tengo aquí mi código, pero si no es 134, es 138, estoy seguro de ello. Es el artículo 138, doctor. Bien, correcto. Vamos con la pregunta número 16. Bueno, la pregunta 16 en realidad yo la estoy mencionando porque antes existía también como forma de adquirir la propiedad la demanda de regularización del derecho propietario para vivienda urbana en aplicación de la ley 247 modificada por la ley 1227, la cual ha dejado de tener vigencia el 23 de septiembre del año 2000. Hola, hola. Se fueron. No hay quien lea. ¿Cómo se debe interpretar el? Doctor, ¿qué número estamos? Al Número 16. 16. Pregunta 16. No, Hasta la
La 17. Ya. Pregunta 17. ¿Cuál es la demanda de materia civil totalmente contraria a la demanda de usucapión? Señale. Ya. Por supuesto, soy consciente de que ustedes no han llegado todavía a estas cuestiones, así que fíjense una cosa. La demanda de usucapión tiene por objeto convertir al poseedor de un inmueble en propietario del mismo. Eso que quede claro. Pero, a su vez, la demanda totalmente contraria a la demanda de usucapión es la demanda de reivindicación o acción reivindicatoria establecida por el Código Civil en su artículo 1453. ¿Por qué? Por cuanto en la demanda de reivindicación el propietario que ha perdido la posesión de un inmueble lo que busca es recuperar la posesión de ese inmueble. Entonces, esa es la demanda totalmente contraria a la usucapión. Si usted es demandado, si su cliente es demandado de usucapión, que es un proceso ordinario de materia civil, puede reconvenir o contrademandar mediante una contrademanda de reivindicación. ¿De acuerdo? Eso ténganlo presente. Doctor, no sería tan molestia. La pregunta número 16, doctor, no se escuchaba este ratito bien. No sé si podría volver a repetir. La demanda 16, correcto. O sea, cuando ustedes me preguntan, me dan a entender que tienen interés en la temática que se está abordando. Entonces, la respuesta a la pregunta 16 es, hasta hace pocos años atrás se hallaba vigente la demanda de regularización del derecho propietario para vivienda urbana establecida por la ley 247, modificada por la ley 1227, la cual, sin embargo, ha dejado de tener vigencia el 23 de septiembre de 2022. ¿De acuerdo? Vamos a la pregunta número 18. ¿Quién le puede dar lectura? Yo, doctor. Adelante, ¿cómo se llama? Mariela, doctor. Adelante, Mariela. Pregunta 18. ¿Cuáles son los efectos legales que genera el transcurso del tiempo en relación a los procesos judiciales? Ya. Le quiero decir sobre el particular lo siguiente. Usted como abogado o como abogada tiene que tener presente que el transcurso del tiempo genera un efecto fundamental en los procesos judiciales. O sea, por ejemplo, si usted pudiera plantear una demanda de anulabilidad de un contrato, no podrá hacerlo si se ha vencido el plazo de 5 años, establece el Código Civil a ese respecto. Lo mismo podría ocurrir para el caso de que haya una deuda de dinero mediante o que permitiría interponer un juicio ejecutivo para el cobro de esa deuda de dinero en el marco del proceso monitorio de materia civil. Si han transcurrido más de 5 años, el demandado o ejecutado pudiera interponer como medio de defensa una excepción de prescripción de esa deuda. Entonces, vean ustedes que el transcurso del tiempo resulta fundamental en los procesos judiciales.
Lo mismo puede decirse para el caso de los procesos de materia penal. Si el delito ha prescrito legalmente, sería absurdo, inadecuado, que usted le diga o le aconseja a su cliente, podemos interponer el proceso y procesarlo, llevarlo a juicio para que responda por los daños del delito. No ocurriría, no tendría razón de ser en el caso de que el delito hubiese prescrito legalmente, en aplicación de lo establecido por el Código de Procedimiento Penal en su artículo 29. Entonces, vean ustedes que el transcurso del tiempo resulta fundamental para que usted decida o no interponer determinado proceso judicial. Por ejemplo, si se le presenta la oportunidad de interponer un proceso o demanda o acción de nulidad de contrato que es imprescriptible, pues usted le dirá a su cliente, podemos interponer. Entonces, el transcurso del tiempo es fundamental en los procesos judiciales. Es lo primero que usted debe tomar en cuenta si vale la pena interponer o no un proceso judicial. Pasamos a la pregunta número 19. Prácticamente ya la he respondido esa pregunta, pero por favor, si la leen. Pregunta 19. ¿Qué efectos prácticos genera el transcurso del tiempo en relación a los procesos penales? Ney ahí tiene que hacer la entonación del signo de interrogación. Sugerencia, ¿no? Sugerencia. Está bien, doctor, perdón. Ya, escúchenme, es lo que decía. Si, por ejemplo, viene su cliente y le dice, hace 10 años atrás he sufrido un robo de dinero que me realizó mi jardinero, y yo, sin embargo, no interpuse el proceso penal, quisiera ahora contratar su servicio para que usted interponga el proceso penal correspondiente. Usted tendría que leer el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal para saber, mirando además lo establecido por el artículo 15 al 20 del Código Procesal, del Código de Procedimiento Penal, si ese delito ha prescrito o no ha prescrito. Si ha prescrito, tiene que advertirle a su cliente de esa situación. Reitero, artículos 15 al 20 y 29 del Código de Procedimiento Penal. Porque ¿para qué va a interponer usted un proceso penal si el querellado o procesado interpone como medio de defensa una excepción de prescripción? No tiene sentido, ¿no es cierto? Eso es perder el tiempo. La pregunta número 20, por favor. Pregunta 20. ¿Cuáles delitos son imprescriptibles por mandato constitucional? Constitución Política del Estado, artículo 111. ¿Quién tiene la Constitución a mano, por favor? Yo, doctor. Adelante, ¿cómo se llama? ¿Qué artículo dijo, doctor? Sandra. Sandra, artículo 111. A ver, déle lectura, Sandra. Artículo 111. Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles. Ya está ordenado por la ley de leyes.
Correcto. Veamos ahora, a propósito de las quemas, qué es lo que establece la Constitución Política del Estado en estos otros artículos. Pregunta número 21. ¿Quién le puede dar lectura? Pregunta 21. La violencia al régimen constitucional de recursos naturales es un delito de traición a la patria. Constitución Política del Estado, artículo 111. Consiguiente, ah, código, digo, Constitución Política del Estado, artículo 124. Ha cometido dos errores, Lady. La violación, dice. No es violencia. No se inventen cuando estén leyendo cuestiones que no están en el texto. Ustedes la pueden leer, pero yo la voy a explicar esta pregunta. La Constitución Política del Estado determina en su artículo 124, concordante con el artículo 111 de la misma ley fundamental, que la violación al régimen constitucional de recursos naturales sí constituye un delito de traición a la patria. Revisen por si acaso. Pasamos a la pregunta número 22. Pregunta número 22. ¿Cuál es la disposición constitucional que se halla vigente en relación a los salarios de vengados, derechos, pero así, a los salarios de vengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados? Ellos son imprescriptibles. Artículo 48, parágrafo 4. Doctor, ha dejado de presentar, doctor. Sí. Doctor, su audio está apagado. Sí, ya. O sea, la respuesta aquí es, tengan presente ustedes, salarios de vengados, derechos laborales, aportes a la seguridad social son inembargables. Bien, vamos a la siguiente pregunta.
La número 23, por favor. Y ya enseguida concluimos la clase. No quiero cansarlos. Artículo 23. Pregunta 23. ¿Qué efectos prácticos genera el transcurso del tiempo acerca de los procesos civiles? Ya, muy bien. En los procesos civiles. O sea, lo mismo. Fíjense ustedes. O sea, cuando ustedes reciben a su cliente, tienen que decirle, analicemos el caso. Se puede plantear un proceso civil, un proceso familiar, un proceso laboral, un proceso de la niñez o adolescencia, un proceso penal, pero veamos si corresponde legalmente, si estamos dentro del plazo que nos franquea la ley para interponer. Eso de entrada, ya usted mentalmente, cuando le va contando a su cliente cuál es el problema existente, usted ya debe determinar esa situación. Por ejemplo, como decía, si hay una deuda del deudor al acreedor y viene su cliente, lo primero que usted debe decir, pasaron 5 años a partir de la firma del contrato y el plazo establecido en ese contrato, ¿sí o no? Entonces, lo primero, porque no va a perder usted su tiempo, tiene que decirle a su cliente, efectivamente, se puede interponer válidamente un proceso y va a surtir efecto. Si no, pues tiene que decirle, mire, lamentablemente usted vino muy tarde y no se puede tener la certeza de contar con resultados favorables para usted. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Y vamos a aclarar la situación con las siguientes preguntas. Porque hay procesos que son imprescriptibles. La pregunta número 24, por favor. Con estas dos concluimos, por si acaso. Pregunta 24. ¿Cuáles son los dos institutos jurídicos imprescriptibles del derecho civil? Ya. Les quiero decir que quede claro. Cuando decimos institutos nos referimos a cuestiones que se pueden plantear. En este caso, hay dos institutos jurídicos que son imprescriptibles en el derecho civil. Son la acción de nulidad de contrato o demanda de nulidad de contrato establecida por el Código Civil en su artículo 549, número 1. Y otra es la acción reivindicatoria o demanda de reivindicación establecida por el Código Civil en su artículo 1453 y 1454. ¿Qué quiere decir? Que son institutos jurídicos imprescriptibles que usted puede plantear la demanda de nulidad de contratos o la demanda de reivindicación en cualquier tiempo, de aquí a 100 años, con la única salvedad establecida en el artículo 1454 para la acción reivindicatoria. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, una demanda de nulidad de contrato, si se basa en la normativa del Código Civil en su artículo 549, es como que el contrato no existe, no ha nacido a la vida jurídica en razón a que se han vulnerado preceptos legales fundamentales. Y para el caso de la demanda de reivindicación o acción reivindicatoria, debido a que el derecho propietario no prescribe con el paso del tiempo. Ahora bien, pasamos a la siguiente pregunta, que me la sé un poquito.
Doctor, una consultita más, doctor. Había dos acciones, doctor. ¿Cuáles serán? ¿Puedes volver a repetir? Ya, la acción de nulidad de contrato o demanda de nulidad de contrato, que es lo mismo, artículo 549 del Código Civil. Número 1. Y número 2, acción reivindicatoria o demanda de reivindicación, artículos 1453 y 1454 del Código Civil. O sea, usted como abogada o abogado puede plantear esas demandas en cualquier tiempo, de aquí a 100 años, si es que está vivo. Por supuesto que lo recomendable es que la plantee cuanto antes posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las dos demandas que no necesitan de tiempo para interponerlas? Son la acción de nulidad de contrato o demanda de nulidad de contrato, que es lo mismo. Acción o demanda es lo mismo. Y la acción reivindicatoria o demanda de reivindicación, que son las que he señalado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? En esos casos no importa el transcurso del tiempo. Bueno, concluimos con la clase de hoy. Pregunto nada más. ¿Les interesaría que les lleve algunos modelos de memoriales, de instructiva de poder y de alguna demanda? No sé si tienen interés o no, me avisan. Sí, doctor. Porque esto les va a servir ya para el ejercicio de la profesión. Es lo que, por ejemplo, los del octavo semestre hacen. No sé, me gustaría que me indiquen para llevarles o no cuantos quisieran, de manera que puedan tener ese material para el próximo sábado. Sí, doctor. Me indican a través de la presidenta o presidente del grupo, por favor, porque no hemos concluido con el cuestionario y en la próxima clase vamos a hacerlo. Siempre, por supuesto, la explicación en forma presencial es más adecuada. Entonces, espero que la clase hubiese sido de utilidad. No sé qué dirán ustedes. Sí, doctor, fue de mucha utilidad. Bueno, gracias por su presencia y nos encontramos el próximo sábado en clases. Doctor, una última pregunta. Este sábado solamente vamos a pasar clases, ¿no? ¿O va a haber examen o tal vez otra actividad? Solamente vamos a pasar clases porque todavía tenemos el primer examen parcial, se da el segundo en la segunda clase presencial y así sucesivamente. Así que solamente, perdón, la asistencia, sí. Está bien, doctor, gracias. ¿Quiénes están presentes, por favor? A ver. Ángel, doctor. Ángel, un ratito. Ángel. Ya. Ángel Sarabia. ¿Quién más? Lady. Lady. María, María. Sandra. María Álvarez. Presente, Sandra Calcillo. Juan David. Mariela. Presente. Cintia Ceballos, doctor, presente. Cintia. Elba, doctor. Elba. Daniel Ceballos, doctor, presente. Yulisa. ¿Quién más? Yulisa Reyes. Ya. Daniel Ceballos, doctor, presente. Daniel. Ya. ¿Quién es más? Vladimir. Ricarda Guzmán, doctor. Buenas noches, Vladimir Casillo, por favor. Ya, Ricarda. ¿Quién es más? José. Doctor, buenas. Ya está Vladimir, sí. Ya, gracias. José Ortega, doctor. Marisabel ya está. Elba ya está. Jorge, doctor. Josué. Ya. ¿Quién más? José Ortega. José ya está. Josué ya está. Listo. Correcto. Los demás, los que no asisten,
no le den mucha ventaja a quienes sí asisten. Está bien que tengan conocimiento, pero hay que tratar de actualizarse siempre. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches para todas y todos.